Hola, ¿cómo están? Continuamos con la lectura del capítulo que corresponde a el análisis del espacio exterior en Santa Fe Colonial, precisamente en Santa Fe la Vieja. Habíamos finalizado en la lectura anterior sobre el tema vegetal que envolvía a la ciudad primigenia. Y continuamos diciendo, la textura vegetal acordada con la textura propia de la tapia, tierra apisonada en un encofrado, del estanteo o tapia francesa, conjunto de ramas o cañas con estructura, paja y barro recubriéndolas, amén de las tejas y la paja de los techos en una síntesis integradora. Nada obstaculizaba, quebraba el ritmo natural de la síntesis cultura-medio ambiente. Ni siquiera el blanqueo de los muros, si los hubo, pudo haber competido deslealmente. Más bien, habrá fortalecido la técnica creadora del pragmático santafesino, aportando un nuevo contraste entre la luz solar y las sombras arrojadas y propias de árboles y edificios. Limitada la propiedad de cada vecino dentro de cada manzana, el espacio comprendido entre manzana y manzana definió la calle. Como elemento ordenador de la cuadrícula, la calle tuvo su límite vertical en los cercos de tapias o vegetales, de escasa altura, cuando no se diluían por los terrenos vacíos y no ocupados. Pero el diseño del espacio exterior importa como una expresión de la vida y en aquella el ordenamiento de los cierres, las puertas y los cambios de carácter. En fin, el espacio público a escala humana. La envolvente de la manzana no habrá interrumpido la continuidad espacial de uno a otro sector. Antes bien, es muy probable su incidencia psicológica como sensación de seguridad y como separadores de zonas definitorias en el carácter espacial de la calle santafesina. Norbert Schur nos ayuda explicando. Para el carácter espacial es decisivo que los edificios aparezcan como superficies, más bien que como masas. Si el efecto másico predomina, los edificios adquieren carácter figurativo y, al reunirlos con los espacios intermedios que existen entre ellos, la calle queda reducida al papel subalterno de fondo. Para alcanzar verdadera forma, la calle ha de poseer carácter figurativo. Esto se consigue mediante una superficie continua de delimitación que no solo supone una cierta densidad, sino también que las casas pertenezcan a la misma familia. El término familia está comprendido en cuanto a características genéricas, no en cuanto al núcleo humano que constituye una familia. La calle, como sentido de dirección, perdió en la vieja Santa Fe la posibilidad de ser protagonista del espacio exterior. Quedó supeditada, subordinada a aquella existencia virtual antes que construida, mencionada anteriormente. Esto se debió en relación a las viviendas antes de la aparición de las tiendas y las iglesias conventuales. La actividad comercial, por su propia naturaleza, requiere un contacto directo entre cliente, comerciante y mercadería. Y por tener el núcleo habitacional alejado de la calle, en el caso de abrir una tienda, en ocasiones se ubicaba en forma constructiva en la esquina del solar. Esquina que hacía cruz con dos calles en busca de una ubicación estratégica. El arquitecto Calvo nos aporta una de las principales viviendas de Santa Fe la Vieja
La de los González de Ataide tenía una tienda hacia la calle Real, que es de un lance, con la casa, puerta y sitio conjunto, y la tienda que hace esquina. En este solar fueron exhumadas las ruinas del cuerpo principal de las viviendas. Si se insistiera en prospecciones arqueológicas, tal vez aparecerían vestigios de esas tiendas. La tienda, o negocio, por ínfima que hubiese sido, creaba un foco espacial diverso dentro de la trama urbana. Es el antecedente más inmediato de la ubicación en esquina de los comercios en toda Argentina, aunque también había tiendas en mitad de cuadra. Desde entonces, la cuadrícula se tomó extrovertida. Perdón, desde entonces la cuadrícula se tornó extrovertida en las esquinas hasta adquirir por sí misma un grado de relevancia digno de observar. Para Eligia Calderón Trejo, la esquina es un trazado en retícula. Surge como convergencia de sendas, dando origen a lugares privilegiados para la ubicación de ciertos usos que formalmente se materializan según pautas atentas del entorno urbano. Ubicarse o abrirse en una esquina es, en sí mismo, un escrito importante en la caracterización de la ciudad hispanoamericana. La esquina, al igual que ciertos edificios referenciales de la ciudad hispanoamericana, se convierte en focos sobresalientes, indicativos clave de identidad y orientación en el espacio. Estos conceptos favorecen a la percepción del espacio de la circulación santafesina, porque las esquinas sinochavas de ángulo recto fueron jerarquizadas como puntos de referencia trascendentes en la función religiosa. Las iglesias, desde la matriz a la de los naturales o San Roque, es decir, todos los edificios destinados al culto, se ubicaron en esquina. Variaron en la posición de pies y testeros, en dimensiones y calidad de los materiales empleados, pero todas las iglesias recostaron uno de sus lados mayores sobre la calle y la fachada sobre la otra, vía, en cruz con aquella. La calle avanzaba en definición por esta referencia edilicia. Si la matriz tenía dos solares adjudicados, o sea, media manzana, ¿por qué no la construyeron en el centro del solar? ¿O por qué no la recostaron sobre la proximidad del eje central de la cuadra? No tenemos pruebas documentales, pero la explicación surge por el modo intemporal que tiene el hombre para apropiarse de los espacios. En una sociedad naciente, todavía no introducidas las normas rectoras de la teoría del arte y la arquitectura, la realidad es la determinante del obrar. Para un edificio religioso, nada mejor que la posibilidad de captar a los feligreses desde dos puntos: el ingreso, a los pies del templo, y la puerta lateral o traviesa. De este modo, a niveles espaciales, el orden externo puede penetrar en el interior, en un juego interior-exterior muy frecuente en la religiosa sociedad colonial. Indudablemente, la esquina era el lugar. La vida devocional, la referencia constante de lo religioso, la espiritualidad, trascendía los muros del templo para derramarse sobre toda la trama de calles, manzanas y edificios, en un movimiento expansivo de evangelización hacia el aborigen, presente en las cercanías y de reafirmación religiosa del español y del criollo. El espacio interior, con su carga de significantes, penetraba en el orden externo y espacialmente el atrio, por incipiente y rudimentario que fuese, era la conexión entre los diversos órdenes.
Posibilitante de la interrelación dentro-fuera, el atrio ampliaba las dimensiones del espacio exterior y el espacio sagrado envolvía el edificio. Subsistentes solo las trazas de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced, encontramos en ellas todos los elementos antes descritos. Cada una emplazada en una esquina con un atrio delante, que se amplía con el cobijo de la fachada por el avance de los muros laterales en las dos primeras. De este modo, el espacio exterior en Santa Fe la Vieja fue resultante de diversas interacciones y de ellas, muy importantes, las tensiones espaciales resultantes de lo religioso y su equipamiento. Volúmenes importantes de acentuada horizontalidad en su simbolismo y prestigio a pesar de su elemental construcción, las iglesias de Santa Fe impusieron identidad, orientación y organización al espacio exterior. Junto a ellas, los claustros aportaron una ordenación más recoleta del espacio exterior. Solo quedan vestigios del claustro franciscano, y con ello podemos imaginar la atmósfera de recogimiento y reverencia del recinto cerrado al continuum natural. Santa Fe no tuvo torres ni campanarios de sólida estructura que actuaran como indicadores espaciales. Aquí es el lugar de la orientación y adoración. Quizás una precaria estructura de madera haya alojado alguna campana, pero esa carencia no alteró la apropiación del espacio exterior porque la iglesia en sí aportó una alteración, una interrupción que evitó la sensación de monotonía, de cosa aburrida y el escape visual hacia la lejanía. Llegamos a la plaza. Deliberadamente el análisis recorrió el cuerpo de la ciudad antes que el corazón. Comprendiendo el espacio exterior en el resto de la trama, se hace más claro que la transformación del sitio fundacional en ámbito urbano solo se realizó cuando la sociedad, en su dinámica existencial cotidiana, introdujo la carga significante. En el damero, la Plaza Mayor no se diferenciaba de los otros espacios vacíos que la rodeaban, mas en el terreno cobró presencia absoluta al levantarse los edificios y, progresivamente, alojar las funciones cívicas, religiosas y comerciales. Debemos imaginar el espacio y reconstruirlo a partir de referencias previas, porque solo un minúsculo triángulo se salvó de la erosión del río San Javier. La restauración teórica del espacio plaza lleva a considerar inmediatamente a los edificios y su ubicación en el tiempo de la mudanza al Rincón de Encinas, actual emplazamiento, porque la realidad de las leyes del espacio nos convence de lo indispensable que es, juntamente con el análisis del plano, el alzado emergente de dicha planta, puesto que, insistimos, los costados reúnen los edificios más representativos de la ciudad. Aporte del padre Gabriel Guarda en torno a las plazas mayores. Sabemos que hasta 1590 el Cabildo y la Matriz compartían la misma cuadra, orientadas sus fachadas al sur, por lo cual este costado de la plaza asumía la doble focalización de intereses ciudadanos, la religión y el gobierno. Pero en los restantes costados, la asignación de solares a particulares, sea el fundador y sus descendientes, capitanes y el adelantado como otros, hacía prever construcciones acordes a la jerarquía del sitio. Tal fue el caso de la casa perteneciente a Hernandarias, yerno y heredero de Garay, que para 1612 aparecía como
una casa de mucha ostentación, con escudos y armas doradas sobre la puerta y cadenas en el zaguán. Un oratorio con muchas láminas, cuadros, de precio, y para su aderezo pintado ricamente el aposento y cuadra donde se hallaba, dicho oratorio. Esto los explicaba Manuel Cervera en su Historia de Santa Fe. Pero el solar continuo hacia el norte, reservado para el adelantado Juan Ortiz de Zárate, que no fue ocupado por este ni por el licenciado Torre de Vera al recibirlo en herencia, estuvo libre hasta la donación efectuada a los jesuitas en 1610. El padre Furlong nos ayuda a comprender este fenómeno de la donación diciendo: el padre del Valle no pretendió la donación, sino la compra del solar. Y sabemos que el cabildo nombró para que lo tasaran a capitán Tomás de Nájera y a don Pedro Ramírez. Ellos cumplieron con el encargo, pero los cabildantes, prescindiendo de la tasación, hicieron donación lisa y llana a los jesuitas de tan valiosa propiedad. La otra mitad de esa manzana la habían reservado Garay para sí y para sus descendientes, y la hija de Garay, señora Jerónima de Contreras, esposa que fue de Hernandarias, que heredó esa mansión, pudo escribir en su testamento fechado el 5 de octubre de 1643 que moraba en ella en un solar que linda por una parte con la plaza y con la otra con el colegio de la compañía. Y los jesuitas se plantaron frente a la plaza, espacio indiscutible en jerarquía de toda ciudad hispanoamericana. Pero 20 años antes, la permuta de solares llevó a que el foco cívico se encontrara con el costado de la plaza opuesto a la matriz. De este modo, las tensiones funcionales originaron una triangulación sugerente. Considerando los ingresos a este espacio, veremos una forma novedosa de percibir el mismo. Las puertas se dan en las esquinas de la plaza. De cada una parten dos calles en ángulo recto. Por ello es que la visión nada tiene de perspectiva central o de inmediata percepción totalizante. El observador debe penetrar en la plaza y organizar una secuencia visual barriendo toda la totalidad. Los edificios principales se ven en escorzo desde cada esquina y los recorridos llevan al centro de la plaza para encontrarse en la frontalidad con el cabildo. La simetría, el universo de las leyes geométricas quedaron descentrados en Santa Fe la Vieja. Dos iglesias, como en el Cusco, permitida la referencia solo con respecto al emplazamiento, y el cabildo, además de la casa de Hernandarias, fueron más presencias aisladas en los bordes que elementos definitorios. Sumadas las dos casas al cuarto borde, el balance de llenos y vacíos favorece la dilución formal. Dilución aumentada por la amplitud de la plaza. Su borde no fueron calles que la rodearan, sino los límites de las manzanas en contorno, en relación con la escala de los edificios. Estos siempre estuvieron en relación a la escala humana, más por la escasez de recursos que por evitar subrayar su importancia, su presencia. Durante 20 años se alzó el rollo de la justicia en el centro de la plaza. La presencia simbólica del rey se mantuvo aun cuando el rollo se trasladó al ejido, porque en la memoria fenomenológica el espacio se generó desde el centro hacia afuera, en estas tierras propiedad del monarca.
y al centro convergía la ciudad y su gente en las fiestas. Gracias a ellas se sacralizaba la plaza con las procesiones y rogativas. Se transformaba en ruedo para toreadas y juego de sortijas y caña en las celebraciones mundanas o sitio privilegiado para la reunión y contacto social y comercial. Solo apelando a la memoria y formación del pueblo hispanoamericano pueden comprenderse cómo el espacio exterior plaza, una simple superficie despejada en Santa Fe, haya consolidado en sí misma el fenómeno urbano. Es que el espíritu rector de la empresa de Indias estaba imbuido en un pensamiento entero, no en una aleatoria yuxtaposición de partes. El espacio exterior en Santa Fe la Vieja, originado en una simple cerca de palos de espinillos, creció hasta convertirse en el escenario adecuado a la vida de aquellos años heroicos. Nada fuera de una verdadera concentración de valores sobre una abstracta retícula pudo producir esto. El espacio exterior en Santa Fe la Vieja es un espacio que merece una atención pormenorizada para que desde la posición intelectiva de aquellos que nos acercamos al fenómeno espacial urbano y espacial arquitectónico, podamos encontrar que la reconstrucción eh, intelectiva permite comprender el fenómeno de que los españoles consideran ciudad a aquello que apenas eran unas edificaciones muy limitadas en sus materiales y en sus dimensiones. Pero eso era el espíritu de la empresa de Indias. La ciudad se convertía en ciudad en el momento de la fundación. Más allá de lo que nosotros podemos comprender hoy como ciudad, como un continuo de edificios que van generando, ahora sí, los canales de comunicación, sean las calles, avenidas y demás. O sea, Santa Fe la Vieja es la presencia urbana, primero en el intelecto, luego en el plano y posteriormente en la superficie del diseño terreno, que nos permite ver que una ciudad no es simplemente un cúmulo de circunstancias que la hacen más o menos apetecible. La ciudad, intelectivamente para los españoles, nacía desde el mismo momento en que el fundador hincaba el rollo de justicia en el centro de lo que va a ser el espacio plaza y allí proclamaba que se había fundado una ciudad para incorporar este territorio a la corona española. Les agradezco la atención y nos veremos en la próxima lectura que ya corresponde al diseño del espacio exterior en Santa Fe de la Veracruz. Hasta pronto y muchas gracias.